El amor propio es autoaceptación, autorrespeto, autoconocimiento, autocuidado. Lo vamos capturando a lo largo de nuestra vida, pero nos vamos encontrando con situaciones que van transformando la idea que tenemos de nosotros mismos, la idea que tenemos de cómo nos ven los demás. Las voy capturando a lo largo de mi vida. Cómo de niño tuve la oportunidad de poder opinar o no, qué cosas yo pude tener libertad y qué cosas no, qué límites yo tuve. Puedo tomar el camino de que me importa mucho lo que los demás opinen de mí y ahí voy a transgredir la verdadera esencia, que es el hecho de aceptarme en el transcurso de que en la vida tenemos errores, tenemos situaciones que en ese momento decidimos algo y pensamos que era lo mejor y no salían las cosas como creíamos nosotros que deberían de haber sucedido. Empiezo a limitar lo que yo soy ahora, a ser lo que yo creo que los demás les gustaría que yo fuera. Entonces me empiezo a enfrentar a juicios que me voy yo creando hacia mí, una autocrítica constante, porque tal vez mi padre me presionó para que yo fuera alguien, comprendiendo que nadie es culpable porque también ellos hicieron lo que creían que era lo mejor para nosotros. También las ideas que tenían mis amigos, mis hermanos, la chica o el chico que me gustaba y la opinión que tenía hacia mí, todo eso me fue formando una idea de lo que yo creo que soy, las capacidades genéticas. Si yo era chaparrito, yo era gordito o tenía algo que me lo estuvieran continuamente repitiendo y definiendo, porque al final los seres humanos de niños, de adolescentes, estamos remarcando las diferencias físicas. Ahí viene una autocrítica excesiva en la cual es donde empieza esa parte de querer ser otra cosa a lo que soy ahora. Empiezo a tener un trastorno de la imagen que yo tengo de mí, dejar que pasen los límites las demás personas hacia mí, porque empiezas a darle un significado del qué dirán, empiezas a darle un significado que me importa lo que la gente que amo opine de mí. Me convierto en un buscador de cosas para poder agregarlas a mí y pueda tener un mayor valor de cómo los demás me están evaluando. Por eso es que empezamos a buscar, empezamos a querer tener esa anhelada aceptación social, y esta se empieza con nuestros padres, porque empezamos a buscar que nuestros padres nos acepten, también seamos aceptados en la sociedad y que acepten a nuestra familia. Me empiezo a poner un traje, me empiezo a poner un estereotipo y empiezo a crear un personaje en el cual se está olvidando del origen y está concentrándose en tener esa envoltura que me pueda proteger de los demás, que me pueda proteger de una crítica, que me pueda proteger de un juicio, que me pueda proteger de que no me acepten. Un perfeccionismo porque yo creo que no soy suficiente, una perfección que no existe porque yo siempre estoy buscando ser una mejor versión, o sea que la versión que ahora soy no la acepto, estoy en conflicto con ella. Empiezas a tener un descuido de tu salud física y mental. No nos damos cuenta que nos estamos rechazando porque nos estamos contando una historia fantasiosa acerca de lo que yo creo. Esto lo podemos ver en las redes sociales. Ponemos una portada de imagen y está pasando otra cosa detrás de esa portada, porque estoy buscando tener una imagen pública, una imagen en la cual pueda ser aceptado, porque no me he aceptado aún. Las experiencias traumáticas que tuvimos a lo largo de la infancia, cualquier abuso, nos llevó a tener un pensamiento acerca de ello y a minimizarnos y a crear una personalidad en la cual yo empiezo a creérmela. A través del dolor de alguien que me hizo daño, yo lo adquiero y empiezo a actuar en base a protegerme, a hacer una burbuja, a ser reactivo cuando alguien me hace notar un error o algo, porque yo no quiero que lo vean. Las relaciones tóxicas o abusivas que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida nos van repitiendo lo que nos pasó desde la infancia, lo que nos pasó desde un momento, porque ahí se agudiza, porque al encontrar yo una relación tóxica es porque yo tengo esa toxicidad hacia mí, porque yo soy el que estoy escogiendo lo que estoy viviendo. Empiezo a repetir el dolor que ya traigo y que no enfrenté, porque yo estoy totalmente concentrado en poder presentar algo
que sea aceptable ante los demás, alguien que pueda ser amado. Empiezo a tener una presión social porque nos empezamos a comparar. En las redes sociales todos nos estamos comparando los cuerpos, nos estamos comparando el estado económico, nos estamos comparando la juventud, estamos comparando el estado en el cual hemos creado esa personalidad de éxito. Nos ponemos a competir todos para que solo uno se lleve la medalla de oro y sea el más. Con todas estas particularidades físicas pudimos tener una discriminación en algún momento o alguna burla, un apodo. Todo esto va influyendo en el autoconcepto que yo tengo de mí mismo. El amor propio puede fluctuar a lo largo de la vida porque va cambiando las circunstancias que van llegando a mí, todas las cosas que van impactando en mí me van moldeando, porque yo no soy el dueño de mi vida, yo no soy el que está escogiendo, sino soy el que se está definiendo a sí mismo a través de lo que los demás le dicen. Es empezar a darnos cuenta que estamos cargando con historias en nuestra cabeza. Nos hemos castigado a nosotros mismos y nos vamos castigando en base a esa evaluación continua que vamos transformando acerca de lo que nos va pasando. Si tenemos un logro, tenemos un cambio de concepto. Si fracasamos en algo, tenemos un cambio de concepto, porque voy dependiendo de lo que me va pasando. Cuando empiezo a depender de ello, entonces todas las circunstancias que están afuera son las que van llevándome a mí, y no soy yo el que me voy llevando. Soy esclavo de lo que todos opinan de mí, de circunstancias que son aleatorias. Yo no me estoy haciendo responsable de mí. Yo voy a requerir que alguien me ame porque yo no me amo. Yo voy a necesitar a esa persona, aunque me esté haciendo daño, tenerla aquí a un lado para sentirme en compañía, porque yo no tengo mi propia compañía. El autojuicio es una constante de evaluación hacia lo que creemos que deberíamos de cambiar, siendo que el camino está en la constante del aprendizaje, de la prueba y el error. Nos va llevando a una construcción natural, que el error nos enseña mucho, que las diferencias físicas nos dan una particularidad de vida en la cual nadie va a vivir con esa experiencia que tú tienes, porque tú tienes una forma única. Puedo soltarlo cuando me dejo de comparar con alguien, con algo, con una moda, con los grandes dioses de Instagram, y empiezo con esa búsqueda de querer cambiar algo en mi cuerpo, de querer achicar algo, agrandar algo, de querer ser más joven, de querer ser una cosa que ahora no soy. Las chicas que tienen el cabello chino quieren ser lacias, las lacias quieren ser chinas, el flaco quiere embarnecer, el que está embarnecido quiere ser flaco. Cuando yo me doy cuenta que mi salud física tiene que ver con agradecer a mi cuerpo y no porque los demás me vean más guapo, sino porque mi cuerpo me ha llevado a tantos lados, porque mi cuerpo me ha soportado tanto, ha resistido todo el estrés, ha resistido todos estos pensamientos que han ido en contra de él, me ha dado esos sentidos que me han hecho disfrutar la vida, porque puedo caminar, porque puedo escuchar, porque puedo hablar, porque puedo oler, porque puedo mirar. Todo esto mi cuerpo me lo está dando, me está dando un regalo continuo día a día, y no me doy cuenta que lo trato tan mal, que no lo respeto. En esta búsqueda de euforia, en esta búsqueda de placer, empiezo a requerir modificar su estado natural. Estoy en una constante de querer cambiar mi estado emocional, que no me doy cuenta que cuando estoy triste y no quiero estarlo, estoy rechazándome, no me estoy amando. Cuando siento fracasos o cuando siento rechazos, los estoy acumulando hacia mí, y como en esos momentos de impacto, cuando yo soy rechazado, en ese momento me evalúo, me autocalifico como alguien inferior a lo que me está rechazando, porque estoy en esa búsqueda de aceptación, porque estoy en esa búsqueda en que tú me digas que soy bueno. Vivir en la era de las redes sociales es intensificar esa comparación que tenemos constante, que se ve mejor, que se ve peor. Cuando no nos parecemos a ese molde, estamos continuamente tratándonos mal. Mira cómo esas voces interiores te están diciendo que eres bueno en esto y en esto no, que tienes esta capacidad y esta capacidad
capacidad no. Que tu aspecto físico, tu aspecto mental ya está definido y que lo que te falta es esto. Y que empiezas a evaluar tu suerte en la vida. El amor propio va hacia la autogentileza, va hacia el poder empezar a relacionarnos con eso que no nos gusta de nosotros de manera amable. Que todo esto construido puedo yo aceptarlo y comprender que mis particularidades están para disfrutarlas, para transformarlas, para ya no tomarte en serio lo que crees que eres. Tienes todas las herramientas y transformar la idea que tienes de ti, a abrirte a una experiencia de exploración hacia lo que te ha dado el origen, a reaccionar hacia todas estas emociones que solo tú te estás haciendo daño a ti mismo, a tener culpa, a tener un resentimiento. Todo lo que te está sucediendo lo estás creando tú, desde tu propia mente, desde lo que tú estás creyendo que te pasa, desde lo que tú crees de los demás. Alguien te pone incómodo, ese proceso está sucediendo en tu cabeza. Todas esas ideas las estás provocando desde tus interpretaciones, desde el prisma de ideas que se ha construido a través de lo que crees. El punto de partida es este momento, y este momento es simple. Si tú dices que es difícil poder amarte, va a ser difícil. ¿Cuántas veces hemos decidido algo para quedar bien con alguien? ¿Cuántas veces nos ha costado decir no a algo y lo hacemos aunque no queremos hacerlo? El amor propio se puede confundir con el egocentrismo, con el narcisismo, porque como los demás lo moldean ese autoconcepto, entonces empiezo a protegerme ante la crítica. Entonces mi importancia, mis habilidades y mis logros, quiero que los demás los reconozcan, y ahí me empiezo a alejar más del amor propio. Esa parte de querer encajar, esa constante evaluación me lleva a perderme. Casi todos algún momento hemos sido egocentristas, hemos sido soberbios, creyendo que sabemos más que el otro. Pero lo que define a alguien como egocéntrico, como narcisista, es la persistencia y predominio de estos rasgos en su comportamiento general. Para abrir la puerta del amor propio es utilizando el darse cuenta, el ponernos atención hacia nosotros y fijar la parte que nos está evaluando en el diálogo interior. Es ser honestos, porque hasta podría buscar una justificación de lo que yo creo que podría defender mi personalidad, que podría defender las ideas que yo tengo de mí, que podría justificar cómo soy, que podría justificar que esto es amor propio, que podría justificar que amor propio es sentirme Dios, que amor propio es sentirme superior a los demás, que amor propio es estarme halagando. Al estar enfocados en la adquisición de cosas, de nuevos objetos materiales, nos olvidamos de lo esencial, que es el centro de mando, el que está necesitando cosas, el que cree, y detrás del que cree está el que observa, el testigo de lo que me pasa. El amor propio es liberar lo que no quiero sentir. El amor propio es liberar los conceptos que tengo de los demás. El amor propio es dejar libre a las creencias de los demás, porque lo que tengo que cambiar es la creencia de querer modificar a los demás. Y ahí incluyo a mi familia, a mi pareja, a mis amigos. Esto es una consecuencia de mis ideas. Yo cuando juzgo a alguien, estoy en una idea dentro de mí. El verdadero amor viene cuando puedo abrazar con naturalidad mis pensamientos. No vamos a dejar de juzgar, no vamos a dejar de estarnos criticando. El cambio está en la relación que yo tengo con las ideas, con esos juicios. Pienso algo y eso lo observo. Tengo un juicio hacia alguien, tengo un juicio hacia mí y eso lo observo. No lo creo, solo es un guión que se me está presentando y que yo voy a decidir cómo voy a interpretar ese guión, cómo lo voy a vivir, cómo voy a aplicarlo en este momento. ¿Lo voy a seguir analizando? ¿Voy a juzgar ese juicio? Entonces ese juicio juzga otro juicio. O sea, yo creo que estoy mal y voy a juzgarme porque estoy mal. Yo creo que no
no soy lo suficiente y voy a juzgar que no soy lo suficiente. Este maltrato mental es el origen del estrés, es el origen de la ansiedad. Cuando descubro que soy la consecuencia del entorno en donde nací, en donde viví, que todo lo que yo creo que he hecho mal y que he hecho bien es una consecuencia del entorno, entonces ya puedes mirar eso que te estás contando y ahora lo puedes ver como una película que estás viendo en la televisión. Lo miras, puedes llorar unos minutos, puedes alegrarte, asustarte, puedes entristecerte, puedes enamorarte, puedes ejecutar cualquier emoción, se acaba la película y sigue la siguiente película y sigue la siguiente escena. No me quedo con esa escena y me la llevo a mi casa y me la llevo a todos lados, porque lo que sucede es de que yo esa historia que tengo adentro de mí me la llevo al trabajo, me la llevo a la casa, me la llevo a la cama, no duermo y sigo pensando en el problema y me sigo haciendo daño a mí mismo. Nos tratamos muy mal. Vamos a darnos cuenta qué es lo que nos está pasando adentro. Enfréntalo. Una de las formas más profundas de amor propio es cuando puedes enfrentar tu soledad, cuando puedes enfrentar lo que sientes tú solo y no necesitas una compañía de alguien. Te estás acompañando tú. Cuando te pones atención te das un abrazo. Cuando empiezas a escuchar tu diálogo sin tener que pelearte con él, sin tener que estar contestándole, sin tener que estar haciendo esa ramificación de pensamientos acerca de lo que yo creo que me pasó, de lo que creo que me va a pasar, de lo mal que me ha ido. Si empiezo a ser gentil como si estuviera escuchando a un amigo, empieza la relación de amistad contigo mismo. Empieza a amanecer porque el sol sale, la soledad sale y esa soledad al salir el día sale la luz. Y sale porque empiezas a brillar esa parte. Y eso no quiere decir que no llores, que no te sientas en incomodidad. Ya te estás haciendo cargo de ti, ya eres responsable de ti. Porque ya soy responsable de lo que siento, de lo que pienso, de lo que digo. Ya no hago responsable a nadie de lo que me hayan hecho, sea en cualquier etapa de mi vida. Ya dejo de hacer cargo a alguien de mi felicidad. Ya dejo de hacer cargo a alguien de los maltratos que tuve en mi pasado. Ahora yo ya me hago cargo a partir de este momento. Perdonarme, perdonar, soltar la culpa, soltar el resentimiento. Ahí te estás abriendo a poder vaciar tu cabeza, a poder aceptar todo lo que te ha pasado. Entonces el ruido mental se transforma en sonido mental. Ese sonido mental ya no tiene una repercusión emocional, porque lo que transcurre en tu cabeza ya lo miras pasar, como cuando ves pasar a los autos en la calle, como cuando ves en tu cabeza las nubes y pasan. Ya no tienes un significado de peso emocional, porque la herramienta para poder entrar dentro de nosotros es la honestidad y es darte cuenta, bueno, ¿qué siento? ¿Sientes tristeza en este momento? ¿Sientes que necesitas a alguien? ¿Sientes que no puedes dejar a esa persona aunque sabes que te hace daño? Bueno, acepta que no puedes hacerlo. Empieza aceptando con honestidad. Empieza a mirar tus hábitos. Este cuerpo te ha soportado y te ha amado. Dale las gracias a tu mente. Dale las gracias a tu ego, porque te ha llevado a navegar en la vida. El ego es el que nos lleva a escoger cosas, pero tú no eres eso. Tú eres todo lo que envuelve tu experiencia de vida. Tú eres todo esto que está sucediendo alrededor de ti. La libertad la vamos a poder encontrar cuando miremos la belleza de nuestra existencia. No requieres que en este instante cambie algo para poder tú estar en paz, para poder estar amándote a ti mismo. El amor propio está en aceptarte en este instante tal como eres. No hay una peor versión en el pasado, no hay una mejor versión en el futuro. Hay una sola versión tuya que está existiendo en este instante. La única versión que tienes que amar es la versión que tienes en este momento. Ama tu obscuridad profundamente. Ama lo que nunca has amado de ti. Ama a esas partes que no quieres ver de ti. Ama las heridas que tienes. Ama tu tristeza, ama tu felicidad, ama lo que seas en este momento. Lo único que importa es lo que eres en este momento. Lo único que tienes que amar es esa parte que no has amado.
porque cuando empieces a abrazar esa parte que no has amado, prendes tu lámpara en medio de la oscuridad dentro de ti, y ahí es en donde está la oportunidad que verdaderamente te va a dar ese crecimiento, porque ese crecimiento no está en el futuro, ese crecimiento está en una constante en el presente. Es simplemente dejar ser lo que eres y que el otro pueda ser lo que es ser y dejar ser.